prosperidad. Vente, 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 vente para acá. Vente con coraje y grita libertad. Vente Venezuela, somos luz y plenitud. Vente Venezuela, por el futuro que eres tú. Vente, 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 vente para acá. Vente con nosotros a la prosperidad. En nuestra tercera edición del programa 20 con todo, como es menester, agradecer pues por supuesto a nuestro Dios por permitirnos una semana más, por permitirnos estar hoy nuevamente con ustedes y agradecer la oportunidad a la plataforma, el Escriba y a sus diferentes formas de comunicación, pues el tiempo que tiene para permitir comunicarnos con ustedes. El propósito es fundamentalmente claro, como siempre lo hemos nosotros determinado, es permitir llevar la verdad donde hay tanta desinformación. Hemos entendido que la principal forma de esclavitud moderna no son las cadenas físicas, sino es precisamente la desinformación y la mala información que propicia, pues por supuesto, un accionar incoherente en nuestros ciudadanos. 20 está claro y es por eso que este canal informativo tiene como propósito fundamental llegar hacia ustedes con el propósito que, basado en su propio discernimiento, puedan ustedes asumir no solamente las acciones, sino también en la práctica suficiente para poder abordar la realidad compleja que estamos viviendo en nuestro país. En este momento histórico nacional son dos eventos que están moviendo la realidad del país. Uno, surgido de una convocatoria que más que una relación de pares, se ha visto como una relación de sumisión. Desde 20 hemos cuestionado nosotros que a las puertas de calificar a esta estructura como un gobierno criminal, se hayan sentado quienes han pretendido abordar la condición de oposición, de ufanarse la condición de oposición, se hayan sentado con un régimen criminal para abordar temas que tienen que ver con la vida de un país y de gente honesta, de gente trabajadora como el venezolano. Eso es uno de los escenarios que se está moviendo y por supuesto sabemos que después de 15 diálogos, de 15 intenciones de conversar y de acordar con esta estructura criminal, estructura maligna, es quizá pues obvio pensar cuáles van a ser los resultados. Pero hay un segundo escenario que se está moviendo y es totalmente diferente al primero. En este segundo escenario priva los fundamentos y los principios de justicia, de justicia que tendrá que determinar el accionar que durante tantos años pues ha privado en un régimen calificado ya por la Corte Penal Internacional como de lesa humanidad. Como sabemos, pues la Corte Penal Internacional es un escenario en el que participan un conjunto de países con el propósito pues de encauzar y de determinar las acciones de lesa humanidad, crímenes de guerra y de genocidio. En el caso venezolano, pues sabemos que durante años este régimen pues no solamente ha participado dentro de lo que es la inacción para generar acciones de investigación que den como lugar o que den como resultado hacer que pague el que tenga que pagar. Pero obviamente es pensar que quien las ha generado son ellos mismos. Esto es un segundo escenario entonces que el venezolano tiene puesta su atención. Y es precisamente eso lo que nos va a ocupar durante este segundo programa. Este segundo programa es el tercer programa, perdónenme, cuya intención pues es abordar precisamente cuál es el estatus
en el que el régimen criminal está en curso y qué está por venir. Pues hoy nos va a acompañar una persona de un gran talante académico, conocedor de esta condición. Desde España nos va a estar acompañando el doctor William Cárdenas. Y hoy vamos a tener también la oportunidad de interactuar con nuestro coordinador de comunicaciones, quien ha sido un artífice en esta experiencia que estamos teniendo todos los domingos. Nos referimos entonces al licenciado Juan Carlos Moros. Desde este punto de vista, vamos a estar abordando este tercer programa. Ok, bueno, muchas gracias al doctor Luis Carrero, coordinador municipal de Vente Junín, y también queremos saludar al doctor William Cárdenas Rubio, quien se encuentra en la ciudad de Madrid, en España. Y para presentar al doctor William Cárdenas, quiero hacer una breve reseña. El doctor William Cárdenas Rubio es abogado y diplomático hispano-venezolano, experto en Derecho Internacional, doctor del escritorio jurídico Consultores Cárdenas, residente en Madrid, España, desde hace ya casi 20 años. Fue el primero en denunciar los crímenes de lesa humanidad que como un delito continuado se comenzaron a producir en Venezuela. Esta querella fue la que dio origen a las denuncias que se investigan hoy día en La Haya. Es el presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, CICIBEN, y de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid, el PDVM. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor William Cárdenas Rubio, y para recordarle a todos, el doctor William es nativo, oriundo de acá de la ciudad de Rubio, y para nosotros es un gusto tenerlo el día de hoy en Vente con Todo, el programa de Vente Junín. Bienvenido, doctor William. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias al doctor Luis Carrero. Gracias por esta gentil presentación, y decirles que sí, que efectivamente aquí estamos trabajando en este segundo escenario al que refería el doctor Carrero, y que estamos llenos de expectativas, pero sin equivocarnos, tratando de evitar de no generar falsas ilusiones. O sea, nosotros tenemos en estos 20 años de trabajo continuo. Hemos tenido muchos problemas, hemos tenido muchos obstáculos, pero hoy nos encontramos en una situación, yo creo que mucho más interesante. Entonces, esa situación es la que nos permite tener fe, tener confianza y tener esperanza en la justicia. Yo quiero agradecerles este contacto, y no puedo dejar pasar el momento para felicitar a la presidenta de Vente, a doña María Corina Machado, ¿no? Ella ha sido una luchadora constante y permanente por nuestras libertades y por la vuelta de la democracia a Venezuela. Y en resumen, todos queremos esto, o sea, todos vamos en esa dirección. Y con un poquito de suerte yo creo que lo vamos a lograr. Todas estas semanas, a través de CICIBEN, ustedes han venido hablando de temas muy profundos de la situación del país, ¿verdad? Y sé que muchas personas muy pocas personas han tenido acceso a todo esto que se viene haciendo, y nosotros a través de la plataforma de Vente con Todo, pues queremos que también usted nos explique un poco lo que se está viviendo en el país y lo que está viviendo el país en la Corte Penal Internacional. Hay muchas cosas, hay muchas confusiones, con diferentes puntos de vista. Algunos hablan de que Venezuela o el gobierno venezolano o el gobierno que dirige Nicolás Maduro hoy día tiene por lo menos en su haber 4 delitos. Otros hablan de 9, inclusive otros se animan a hablar de 11 de los 11 delitos que se estipulan en la Corte Penal Internacional. Háblanos un poco de esta parte que muy pocas personas entienden. Bueno,
voy a empezar por la última parte de tu pregunta. En estos últimos tiempos hemos estado hablando del tema de la Corte Penal Internacional, entre otras cosas porque el 16 de junio de este año se produjo el cambio en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y arribó el nuevo fiscal, el abogado británico de nombre Karim Khan. La llegada de Karim Khan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha introducido unos elementos que han permitido que el caso Venezuela empiece a verse de otra manera. O sea, hay un cambio de rumbo en el timón de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Yo quiero recordarles rápidamente que nosotros venimos sufriendo la actuación perversa de los dos fiscales anteriores. Cada uno de ellos duró 9 años en el ejercicio de su función como fiscal de la Corte Penal Internacional. El primero fue Luis Moreno Ocampo y la segunda, la señora Fatou Bensouda. Bueno, pues estos señores se encargaron de tejer un manto de impunidad al gobierno, primero de Hugo Chávez Frías y luego de Nicolás Maduro. La llegada de Karim Khan ha permitido que por primera vez se establezcan lapsos para que se dé respuesta a los requerimientos y a las demandas que se están produciendo dentro de ese proceso. Es un examen preliminar que la señora Bensouda ignoró, no quiso abrir ninguna investigación hasta el 8 de febrero del año 2018. Y en ese momento abrió la investigación del examen preliminar porque era tan evidente que no podía eludir ese compromiso, ¿no? Ya se habían pronunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se habían pronunciado organismos dentro como la Secretaría General de la OEA, con el señor Luis Almagro, a través de la cual expertos habían señalado lo mismo que dijo el Alto Comisionado, que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, ante eso, la fiscal Bensouda no tuvo más alternativa que abrir un examen preliminar. Pero se llevó 3 años para irlo sustanciando. 3 años con unas 4 etapas que se inventó, que las tiene incorporadas ella en unos instructivos internos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero simplemente que valieron para, en el caso Venezuela, retrasarnos todas las peticiones. Luego se formularon las peticiones de 6 estados partes, las denuncias de 6 estados partes, cosa que jamás había ocurrido en la Corte Penal Internacional, que estados del Estatuto de Roma, que forman parte del Estatuto de Roma, denunciaran los crímenes de lesa humanidad que estaban ocurriendo en Venezuela. Y luego el informe de otra alta comisionada de Naciones Unidas, de la señora Bachelet, y luego el informe de la comisión de la Comisión Independiente de Naciones Unidas para la determinación de los hechos. O sea, ya era un cúmulo de denuncias que presionaban a la señora Bensouda para que dijera algo. Y sin embargo, se pasó 3 años sin decir nada. Bueno, durante esos 3 años, ellos, los fiscales, generalmente elaboran unos informes anuales, unas evaluaciones anuales. Y en la del año 2020, en diciembre del 2020, la señora Bensouda simplemente dijo que sí, que parecía que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. No podía decir otra cosa con lo que tenían ya sobre la mesa. O sea, ya no eran las denuncias nuestras, que tenemos 20 años metidos allí en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señalando todo lo que ha ocurrido. Ya eran instituciones, organismos de la comunidad internacional las que lo estaban señalando.
eran estados parte de la Corte Penal Internacional los que lo estaban diciendo. En la participación que estamos obteniendo por parte del doctor William Cárdenas Rubio, experto en derechos humanos, podemos entonces evidenciar cuáles han sido los momentos, las fases, las etapas que se han venido llevando para llegar hasta este momento en el que ya hay una condición preliminar, en el que ya pues de alguna forma hay unas evidencias que hablan de un gobierno de estructura criminal por parte de este señor que hoy está usurpando el poder. Pero no solamente estamos hablando de unos tiempos que ya se han venido cumpliendo, sino lo que está por venir. Es importante entonces que en la participación del doctor Rubio podamos conocer qué espera o qué se espera en las siguientes etapas. Y sobre todo es importante enmarcarlas dentro de un tiempo, porque mucha de la angustia del venezolano, mucha de la angustia del que está dentro y del que está afuera, es precisamente la experiencia que se ha tenido con algunos países también que forman parte del Estatuto de Roma y que tiene que ver con tiempos dilatados, esperas dilatadas que lo que hacen es precisamente ahondar en la desesperanza y ahondar en la agonía que lleva pues al término de una conclusión en la vida de cada uno de nosotros. Así es, así es. Y bueno, observamos y se han presentado una serie de actividades. 20 Venezuela inclusive ha estado desarrollando unos foros que hablan sobre toda la situación país, pero en especial este tema de derechos humanos que pues a diario nosotros lo hemos estado viviendo. Con el tema de la salud, con el tema de la alimentación, con el tema de la movilidad, con el tema de la seguridad social, inclusive con el tema de la frontera. O sea, son todos los aspectos que nos han venido afectando y que, como lo decía en su momento algunos de los portavoces de los derechos humanos aquí en el estado Táchira, como lo es Walter Márquez, o sea, nos mantienen con un apartheid fronterizo, nos mantienen con limitaciones muy, muy marcadas de lo que es el debido derecho humano de cada uno de los ciudadanos. Así que bueno, tenemos nuevamente en pantalla al doctor William Cárdenas, que lo habíamos perdido por un momento, y seguimos pues con su ponencia, doctor. Bueno, les decía que bueno, finalmente la señora Bensouda lo que hizo fue decir lo mismo que había dicho en diciembre, o sea, un día antes de marcharse, el 15 de junio, dijo que sí, que ella entendía que se habían cometido esos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con la particularidad de que no incluyó los crímenes más graves, no incluyó los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, el exterminio, el desplazamiento forzoso de la población. O sea, no hizo referencia a nada de eso, ¿no? Y luego decía que, bueno, pues que son hechos, los hechos que se pretenden investigar en el examen preliminar que ella propone, son los ocurridos a partir del 2017 hasta ahora, ¿no? Bueno, esto es un caramelo envenenado. O sea, ¿cómo es posible que los hechos ocurridos en años anteriores no se vayan a investigar? O sea, vamos a crear un escenario de víctimas de primera y víctimas de segunda. Entonces, víctimas de primera que sí tienen acceso a una jurisdicción y a que se investiguen esos crímenes, y víctimas de segunda que no pueden tener acceso a la justicia. Eso es absurdo, ¿no? Lo único que hizo esta señora en ese informe del 15 de junio fue decir que evidentemente que Venezuela no había realizado la actividad jurisdiccional para que esos crímenes se investigaran, bien porque no quería o bien porque no podía, y que cuando se había activado la jurisdicción en Venezuela se había hecho para sustraer a los verdaderos responsables de los crímenes que se habían cometido. Entonces, ante ese escenario nosotros tenemos que hablar claro. O sea, esto se supo porque el señor Karim Khan, a los 5 días de haber tomado posesión, le pidió a la sala de cuestiones preliminares, en primer lugar, que las peticiones que estaba haciendo Tarek William Saab
los recursos dilatorios que estaba intentando, que a eso se le pusiera un calendario, o sea, que no se convirtiera en algo interminable. Bueno, eso jamás había ocurrido en los 18 años que nosotros tenemos trabajando allí en la Corte. Jamás. Nadie había exigido que se le pusiera límite, y cuando se exigió nadie hizo caso a eso. La Sala de Cuestiones Preliminares inmediatamente tomó en cuenta la solicitud del nuevo fiscal y estableció unas fechas. Y a partir de ese momento empezamos a tener noticias. Es eso lo que causa todo este revuelo que hemos estado viviendo últimamente. Pero hay una segunda petición que hizo el fiscal Karim Khan. La hizo el 21 de junio, a los 5 días de haber tomado posesión. Dijo que en atención a las víctimas, todos los documentos que formaban parte de la incidencia procesal que había tenido lugar con motivo de la intervención de Tarek William Saab, el fiscal venezolano, que todo se hiciera público. Bueno, eso es lo que nos ha permitido conocer que había planteado el fiscal, que había dicho la fiscal Bensouda, ¿no? Con lo que les acabo de señalar, las cosas que había dicho Bensouda, y, por supuesto, lo que dijo la Sala de Cuestiones Preliminares, que desestimó por completo la pretensión de Tarek William Saab. ¿Y por qué ocurre todo esto ahora? Bueno, todo esto ocurre porque el nuevo fiscal, ahí en esa fiscalía no existe principio de unidad de criterio. O sea, el nuevo fiscal es autónomo y esperamos que sea independiente e imparcial, cosa que no han sido los fiscales anteriores, ¿no? La señora Bensouda llegó en ese documento del 15 de junio, llega a decir que ella se reunió en 7 ocasiones con Haifa El Aizami, con la hermana de Tarek El Aizami. O sea, la señora Bensouda no sabe quién es Tarek El Aizami cuando se estaba reuniendo con su hermana. Haifa El Aizami era la embajadora de Venezuela, del gobierno de Venezuela, en los Países Bajos y en la Corte Penal Internacional. Bueno, pero se reunió 7 veces con ella y ni una sola vez con las víctimas venezolanas. O sea, eso violenta una obligación que le está establecida a los fiscales en el Estatuto de Roma, que dice que en su acción, en su conducta, ellos tienen que ser independientes e imparciales, ¿no? Pero es que no solo se reunió con la señora Haifa El Aizami, es que se reunió con Michael Moreno. Allá estuvo Michael Moreno y lo atendieron, invocaron razones de institucionalidad para atender al presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. O sea, tuvieron el descaro de recibir a un señor que está convicto de 2 asesinatos y recibirlo allí y atenderlo allí, y la Bensouda se tomó fotografías con él. Entonces eso nos evidencia cuál era el talante de estos señores, y que ahora estamos ante una nueva realidad. Ahora todo depende del señor Karim Khan. El señor Karim Khan es el que tiene el monopolio de la acción penal. O sea, lo que pase, si se confirman las informaciones que tenemos por la cantidad de hechos que se han denunciado, por la calidad de las instituciones que los han denunciado, y por lo que todos sabemos, ¿verdad? Y se abre la investigación. El encargado de formular cargo es el fiscal, es el señor Karim Khan. Entonces, aquí nosotros ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nosotros tenemos que seguir trabajando para tratar de darle al señor Khan los elementos suficientes que permitan que la apertura de una investigación ante la sala de cuestiones preliminares tenga la suficiencia de fundamentos para que al final se confirmen los cargos que el señor Khan formule.
Entonces, bueno, en Citiben lo que hemos hecho es hemos tomado a partir del momento en el que llegó el señor Karim Khan, tomamos la decisión de organizar unos foros en los cuales cada jueves estamos analizando los diferentes crímenes de lesa humanidad que se han producido en Venezuela. Para saber qué es lo que tenemos en las manos, para saber qué es lo que hay. Y dimensionando esto, poder dar los pasos necesarios para que esta causa, que no puede ser una causa cualquiera, en la Corte Penal Internacional. Una de las cosas, antes de que se me olvide, una de las cosas que dijo Karim Khan en su discurso de toma de posesión, que es soberbio, fue, bueno, aquí la gente se está excusando en que toda la demora y todo el retraso en los exámenes preliminares tiene que ver con que esta es una corte joven, que es una corte que tiene pocos años de haber entrado en vigor. Karim Khan dijo, pero bueno, ¿hasta cuándo van a seguir con esa historia? ¿Cómo van a seguir maltratando a las víctimas con esas ideas y esos conceptos que no están justificados de ninguna manera? Entonces les digo, no señores, ese juego se acabó. Y en la fiscalía, a partir de ahora, esos exámenes preliminares no pueden eternizarse. Tienen que sustanciarse rápidamente y las cosas tienen que demostrarse o dejar de demostrarse en juicio. Y eso es lo que corresponde. Es allí, en un proceso en donde hay que contrastar los hechos que se denuncian con las defensas que se presenten. Y serán los magistrados quienes tendrán en sus manos las decisiones que corresponden. Entonces, este es el camino, en este punto estamos. Nosotros en Ciciben seguimos evaluando, ya llevamos 5 foros y les puedo comentar, y tengo que agradecerle a Juan Carlos, caramba, el apoyo importantísimo que nos ha brindado para que esos 5 foros formen parte de un documento que nos permita hacer una evaluación total. Y ya podemos decir que sabemos de algunos delitos, el calado que han tenido esos delitos. Y cuando les decía antes que este no puede ser un juicio, o lo que se abra en La Haya no puede ser una causa cualquiera. Si es que en La Haya se abren causas muchas veces porque en un año, en determinado país, ocurrieron determinados hechos criminales, ¿verdad? Eso da lugar a una investigación para tratar de ubicar a los máximos responsables. Aquí no vamos a ir por el policía que le disparó a fulano o a mengano, no. Aquí hay que ir por quienes planificaron esto. Lo que ha ocurrido en Venezuela ha ocurrido porque ha existido una política de Estado generalizada y sistemática de ataques a la población civil, ¿verdad? Y eso es el sustrato del crimen de lesa humanidad. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, pues nosotros esperamos que en otros casos, en qué sé yo, países de África, a lo mejor en 2 meses matan, qué sé yo, en enfrentamientos entre grupos étnicos y cosas esas, ocurren crímenes. Es que, y hay muchas víctimas, por supuesto, y es doloroso y es terriblemente lamentable, ¿no? Pero es que nosotros llevamos 20 años sufriendo una situación de crimen continuado, pero no crimen cualquiera, el crimen de lesa humanidad, el que viene desde las más altas esferas del Estado por razones políticas, que ha sido el leitmotiv de esto, ¿verdad? Atacar a un grupo, ¿qué grupo? A una parte de la población, ¿qué parte de la población? Bueno, la población que se opone a un gobierno. Y primero les caían a tiro a todas las manifestaciones en ejercicio de la fuerza que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces lo extralimitaban y llevaban ese ejercicio de la fuerza a matar a manifestantes. Y les pegaban tiros y los mataban para reprimir una manifestación, ¿no?
Y entonces, y así vivimos durante mucho tiempo. Pero cuando el crimen se instala en una sociedad porque se convirtió en una sociedad de cómplices, ¿y dónde estaban los cómplices? En el Poder Judicial, captaron el Poder Judicial. ¿Se acuerdan lo de Chávez no se va en el Tribunal Supremo? Bueno, pues eso permitió un manto de impunidad interno y se han sentido muy seguros y muy fuertes. No les pasa nada. ¿Por qué? Porque si se inicia un proceso es para castigar no a los responsables, sino para sustraer a los responsables de su culpabilidad, ¿verdad? Entonces contaron con un ministerio público complaciente, con jueces complacientes, controlaron todo y fueron controlando. Ha sido un proceso largo de control social, ¿no? Que se fue sofisticando. Estos señores dijeron, bueno, ya a tiros esto es muy escandaloso. En 2017, muchos muertos. En 2014, esto como que en la comunidad internacional nos genera, ¿cómo los vamos a controlar? Bueno, se inventaron lo de la privación intencional de alimentos y medicina. Y en Venezuela se podían comprar armas en la Unión Soviética, pero no había con qué comer, ni qué comer, ni había medicinas para curarse. O sea, sofisticaron la acción criminal, juntando con la impunidad interna y la impunidad que le brindaban los fiscales en la Corte Penal Internacional. Y pensaban que no había delito, que no existía el delito de exterminio. Bueno, pues resulta que el delito de exterminio está previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma. La privación intencional de alimentos y medicinas cuando va dirigida a la destrucción de una parte de la población. ¿Y qué han logrado? Han logrado destruir una parte de la población, ¿verdad? O sea, la destrucción, la definición que trae la RAE de la palabra destrucción es esa justamente, ¿no? Es la eliminación de material de algo o la descomposición de ese algo, de esa parte de la población que ha tenido que salir caminando 4.800 kilómetros para llegar de Caracas a Buenos Aires o a Santiago de Chile. Es la distancia equivalente que hay de ir de Madrid a Moscú andando, ¿no? A lo mejor pensaban que este delito, al ser tan sofisticados con las bolsitas CLAP, las bolsas CLAP para los adeptos, ¿verdad? Para el clientelismo a través del cual a alguien le daban, porque simpatizaba o porque decía simpatizar con el régimen para no morir de hambre, le daban una caja de comida. Pero el que no tenía el carnet de la patria se quedaba sin caja de comida y se moría de hambre. O le quitaban la pensión a los viejitos. O se producía todo lo que se ha producido en Venezuela. Esto ha sido una catástrofe. Es que no es solo de alimentos y medicina, es de agua, es de luz. Los bolichicos que andan por aquí, que vendieron unas plantas de segunda mano, que hicieron un negociado, esos son corresponsables. El español de Podemos que inventó lo de los CLAP, Alfredo Serrano Mancilla, que no es un invento de nada, eso ha existido, esa es la cartilla de racionamiento que existe en cualquier dictadura, ¿no? Bueno, pues ese también es corresponsable de esto, ¿no? Y ellos pensaban que esto no les podía llegar. Así es. Que se vayan preparando, porque si se abre la investigación, y la investigación no puede estar limitada al marco temporal y material que le estableció la Bensouda, ¿verdad? Los crímenes de menor entidad y desde el 2017 en adelante, no, han sido 20 años de criminalidad y los peores delitos, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, este desplazamiento forzoso de la población, que se ha tenido que ir porque si no se moría de hambre, o si no se moría porque no tenía los insumos para atender una enfermedad terminal, los insumos clínicos. Entonces, miren,
esto ha sido muy duro y nosotros estamos comprometidos con esta lucha y vamos a seguir trabajando. Ok, muchas gracias, doctor William. El doctor Carreros quiere anexar algo. Sí, doctor William, en la narrativa que hemos venido escuchándole, en todo ese marco discursivo y pedagógico, porque es importante poder conocer para poder luego pues, argumentar, a mi modo de ver han sido dos elementos que usted ha asomado y que destaca sobremanera. El primero, por supuesto, es el principio de autonomía que tiene el fiscal. ¿Y por qué yo abordo esto? Porque usted muy bien lo ha explicado. Nosotros, ateniéndonos a la gestión y al proceder de los anteriores fiscales, podíamos decir que esto era interminable. Podíamos nosotros tomar como referencia aquello para lo que está por venir para el caso venezolano. Sin embargo, pues usted nos clarifica que el principio de autonomía se ratifica y nos aborda de alguna manera también cuál es el talante jurisprudencial del actual fiscal, que nos permite pues a nosotros tener un augurio positivo. Eso por un lado. Pero por otro lado es importante destacar cuando usted nos dice, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Mientras el protocolo continúa, ¿qué estamos haciendo? Entonces, he allí la pregunta que yo quisiera realizarle. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué instituciones, qué organizaciones están pues sumando los elementos indicadores de criminalidad de este régimen? Se están sumando entonces en este nuevo tiempo esos delitos que habían sido tapados por la señora Bensuda, y una vez realizado esto, ¿cuáles son los pasos por venir? Por supuesto, en el marco de la autonomía de la que usted habla, ejerce el fiscal. Bueno, en primer lugar, quiero, doctor Carrero, confirmarle, esos delitos están denunciados. Esos delitos están en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional denunciados no solo por nosotros. Yo denuncié el exterminio el año 2018, después de que se abriera el examen preliminar, ¿verdad? Y la misión de determinación de los hechos de la ONU ha denunciado los asesinatos, ha denunciado las ejecuciones extrajudiciales de la FAE y otra inmensa cantidad de hechos que están allí en La Haya. Simplemente la Bensouda los ignoró, ¿verdad? Entonces eso está allí. Las denuncias están presentadas. Los 6 estados partes presentaron las denuncias de las muertes del año 2017, de los asesinatos del año 2017. Entonces eso está allí. Y lo que sí entendemos es que sobre esa materia tendrá que elaborarse y construirse lo que va a ser la decisión del nuevo fiscal. Pero les tengo que comentar lo siguiente. Una vez que se tome esa decisión y si es como esperamos, el inicio de una investigación ya jurisdiccional ante la Corte Penal Internacional, bueno, en ese momento las víctimas que no han sido tomados en cuenta tienen la posibilidad de volver a presentar su denuncia ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Entonces el escenario es, desde el punto de vista jurídico, interesantísimo. Nosotros entendemos que esto puede dar lugar a una causa, pero es que no puede ser una causa igual a... No, esto puede ser una macrocausa, que hay muchas víctimas y hay muchos crímenes y hay muchas cosas que han pasado en Venezuela y que todos las conocemos y las sabemos, pero eso habrá que contrastarlo en el debate judicial. Y en el debate judicial hay una parte que acusa, que será el fiscal Karim Khan, y una parte, el acusado, que podrá ejercer el derecho a la defensa, lo que jamás le ha permitido a sus víctimas, ¿no?
Bien, doctor William, sabemos que en media hora, 40 minutos, un tema de naturaleza tan compleja como esta, pues es difícil agotar en ese tiempo. Nosotros, pues sin ánimo de comprometerlo, sino más bien de agradecerle, pues quisiéramos contar con usted en unas siguientes oportunidades, porque sabemos que los días por venir, como usted lo dice, van a ser interesantes, y esos días por venir van a tener respuestas, van a tener aconteceres que necesitan pues ser explicitados para que pues el pueblo venezolano logre tener con la suficiente conciencia y conocimiento los elementos que se están ahondando. Desde 20 Junín y desde 20 Venezuela, para nosotros pues ha sido realmente honroso contar con su participación, doctor. Y créame que cuando usted presenta a María Corina, pues nosotros pues abordamos el contexto de referencia de nuestra estructura, de nuestra organización, que está clara, que nosotros no podremos ir a nada si no hemos consolidado el principio de libertad. Y para conseguir la libertad, como usted lo dice, esa no nos llega, tenemos que lucharla. Entonces, pues queremos agradecerle por su tiempo, agradecerle por su conocimiento y por supuesto comprometerlo para una próxima oportunidad en la que pues de la misma manera didáctica, de la misma manera cognitiva, pues usted nos viene acompañando para ilustrar esto que para nosotros los venezolanos representa una ventana importante en la consecución de la libertad. Porque pues como lo hemos venido andando y como usted muy bien lo sabe, mientras uno busca quitar el pedazo de lo que queda, nosotros sabemos que la libertad no la podemos conseguir por pedazos, porque o somos libres o somos esclavos. Y las nuevas formas de esclavitud que se han venido imponiendo han sido precisamente esta, la de la desinformación, la del desconocimiento, la de la mala información, que hace pues que se crean no solamente falsas expectativas, sino que sigamos nosotros chocando con la misma piedra tantos años como años tiene esta estructura criminal. Ok, bueno, muchas gracias al doctor William Cárdenas y de verdad que, bueno, nos vamos a despedir por esta oportunidad. Sabemos que el doctor William siempre está abierto a darnos su opinión muy certera, pedagógica, intelectual, académica y jurídica de lo que está pasando en Venezuela con relación al tema de la Haya y otros temas más. Así que, doctor muchas William, gracias. Juan Carlos, solo agregarte una cosa. Claro. Yo, bueno, agradecerles la invitación. Es cierto, estos temas, para poderlos explicar y que se entienda lo que está pasando, pues esto lleva un poquito de tiempo, me he extendido, pero buscando que las cosas más o menos queden claras, ¿no? Quería decirte una cosa, que me complace muchísimo estar entre paisanos. Así es. Yo nací en San Cristóbal, pero mi padre es de Rubio. Mi padre es de Rubio y yo de pequeñito pues pasé buena parte de mi infancia en la ciudad Pontálida, ¿verdad? Así es. Así que para mí es especialmente satisfactorio estar con ustedes y cuando quieran me pueden llamar, ¿vale? Ok, está bien. Bueno, muchas gracias, doctor William, y nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad con Vente con Todo, el programa que dice que nuestro único candidato es la libertad. Que tengan un excelente día a todos nuestra audiencia. Vente, 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 vente para acá, vente con nosotros a la prosperidad. Vente, 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 vente para acá, vente con coraje y grita libertad. Vente Venezuela, somos luz y plenitud. Vente Venezuela, por el futuro que eres tú. Vente, 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 vente para acá. Vente con nosotros a la próxima.